Comencemos. Ok, comencemos con propiedades de la derivada. Una de las primeras propiedades que conocemos es la multiplicación por un escalar. Es decir, si yo tengo una función que va de un subconjunto U de Rn en Rm, la derivada de una constante por la función es la constante por la derivada de la función, siempre y cuando la función sea diferenciable en ese punto x0. La suma, si tengo dos funciones que van desde un subconjunto de Rn en Rm, f y g, la derivada de la suma es la suma de las derivadas. ¿Qué otra propiedad? Eso lo sabemos porque eso lo vimos para una variable. La otra sería el producto, que sería si tengo dos funciones, en este caso dos funciones reales de valores reales, es decir, funciones que vayan de Rn en R. Entonces, si yo quiero calcular la derivada del producto, la derivada del producto es igual a la derivada de la primera por el segundo sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada del segundo. Todo eso evaluada en el punto x0, siempre y cuando f y g sean diferenciables en el punto x0. Así como tenemos la derivada del producto, también tenemos la derivada del cociente. De nuevo, si tenemos dos funciones que van de un subconjunto de Rn en R, la derivada del cociente, en este caso va a ser igual a derivada de lo de arriba por lo de abajo sin derivar, menos lo de arriba sin derivar por lo de abajo derivado, entre lo de abajo elevado al cuadrado. Eso lo sabemos. Pero repito, esas propiedades funcionan solo para funciones que vayan de un subconjunto de Rn en R. Vamos a ver un ejemplo de cómo aplicar esas propiedades. Me dan la función f de xy igual, f de xyz igual a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, y la función g de xyz igual a z cuadrado más 2. Me piden que encuentre la derivada de h, donde h es el producto de f por g. Cuando me piden la derivada, me están pidiendo entonces la matriz. Y en este caso, como h es el producto de f por g, entonces h es una función que va a ir de R3 en R. Eso significa que si va de R3 en R, la matriz derivada va a ser una matriz de una fila por 3 columnas. Es decir, va a ser derivada parcial de h respecto de f, derivada parcial de h respecto de y, derivada parcial de h respecto de z, ¿ok? Pero como tenemos un producto, tenemos que hacer uso de la propiedad. Es decir, para yo hallar la derivada de h, debo aplicar entonces la propiedad que dice que la derivada de h va a ser igual a la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. En nuestro caso, ya yo tengo aquí la derivada de f, que como f va de R3 en R, entonces su derivada es una matriz de una fila por 3 columnas. Igualmente g. Y la derivada parcial de f respecto de x, 2x. Respecto de y, 2y. Respecto de z, 2z. Entonces, la derivada de f no es más que esta matriz que está acá. Hago lo mismo con la derivada de g y ahora voy a hacer uso de la derivada del producto para poder obtener la derivada de h. Entonces sabemos entonces que como h es f por g, voy a aplicar entonces la derivada del producto, que sería g de x por la derivada de f
más F por la derivada de G. Ya lo tenemos, sustituyo y me quedaría algo así. Esto es G, esto es la derivada de F, esto es F, esto es la derivada de G. ¿Qué hago ahora? Bueno, multiplico y sumo matrices. Por lo tanto, la derivada de H, como dije inicialmente, debe ser una matriz de una fila por 3 columnas. Veamos otro ejemplo. El caso en que me digan que H es de la forma F entre G. Si H es de la forma F entre G, debo aplicar la propiedad del cociente, que ya sabemos cuál es. ¿Ok? Pero como siempre, debemos calcular inicialmente lo que es la derivada de F y lo que es la derivada de G. Es decir, las matrices derivadas de F y la matriz derivada de G. Y me quedaría algo así. Aquí hay un error que puse, vamos a corregirlo. Aquí. F, G no depende de Z. Me fui por otro lado. Ok. Entonces calculo sus derivadas y ahora utilizo la fórmula del cociente, que en este caso sabemos cuál es, que es derivada de lo de arriba por lo de abajo sin derivar, más la derivada de lo de abajo por lo de arriba sin derivar, entre lo de abajo al cuadrado. Fíjense que lo coloco de esta manera para poder tener, acuérdense que esto es una matriz, y entonces debo tener una relación para poder multiplicar matrices. Sustituyo, multiplico, sumo, agrupo y obtengo la derivada de H. Acuérdense que la derivada me lo va a dar sabiendo de dónde se mueve la función. En este caso, H se mueve de R2 en R. Por lo tanto, va a tener una fila y 2 columnas. Bueno, hasta aquí no hay nada nuevo, todo esto lo sabemos. ¿Qué es lo nuevo ahora para nosotros? ¿Cómo hacer uso de la siguiente propiedad? La siguiente propiedad, y es una de las importantes, es la famosa regla de la cadena. Pero regla de la cadena para funciones que vayan de Rn en Rm y de Rm en Rp para poder definir ciertos productos, ¿ok? Y la regla de la cadena para ese tipo de funciones dice lo siguiente. Dice, sea G una función que va de un subconjunto de Rn en Rm y B y F una función que va de un subconjunto B que contenido en Rm en Rp. Funciones tales que la imagen de G por medio de U debe estar contenido en B. Si eso no sucede, no puedo aplicar la regla de la cadena. Y aquí digo, supongamos que G es diferenciable en X0 y F diferenciable en Y sub 0, donde Y sub 0 es igual a G de X0. Entonces, F compuesta con G es también diferenciable en X0. Y no solamente que es diferenciable en X0, sino que su derivada, la derivada de la composición en el punto X0 va a ser igual a la derivada de F evaluada en Y sub 0 multiplicado por la derivada de G evaluada en X0. No olviden que como F va de Rm en Rp, la derivada de F va a ser una matriz que tiene P filas por M columnas. Y como G es una función que va de Rn en Rm, la derivada de G va a ser una matriz que va a tener M filas por N columnas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta?
Por ahora no, profesor. Ok. Veamos ciertas observaciones que coloqué yo aquí. Observación número 1. Supongamos que f va de R3 en R y C, otra función que va de R en R3, donde C de T es de esta forma, X de T, Y de T, Z de T, que yo llamo esto C1, C2 y C3. Entonces, F compuesta con G va a ser de la forma F compuesta con X de T, Y de T, Z de T. Por lo tanto, la derivada de la composición F con C va a ser igual a la derivada de F compuesta con C de T multiplicada por la derivada de C de T. No hay que olvidar que como F va de R3 en R, la derivada de F es una matriz de una fila por 3 columnas. Y como C es una función que va de R en R3, entonces la derivada de C es una matriz que va a tener 3 filas y una columna. ¿Sí? Entonces lo sustituyo, es decir, ¿cuál es la derivada de F compuesta con C de T? Va a ser la derivada parcial de F compuesta con C de T respecto de X, coma, derivada parcial de F compuesta con C de T respecto de Y, y la derivada parcial de F compuesta con C de T respecto de Z. Eso sería esto. Y la derivada de C de T, como dijimos, que es una matriz de 3 por 1, entonces me quedaría derivada parcial de C1 con respecto de T en la primera fila, segunda fila, derivada parcial de, en este caso sería derivada total, pues, porque C1 y C2, C3 dependen de una sola variable. Entonces, pero lo vamos a seguir diciendo así, derivada parcial de C2 respecto de T, segunda fila, tercera fila, derivada parcial de C3 respecto de T. Como dije, C1, C2, Ct son funciones que dependen de una sola variable. Lo escribo, pues. Aquí viene lo que dije. Esto sería la derivada de f compuesta con c de t y esto sería la derivada de c respecto de t. ¿Okay? Vean, la matriz derivada de f es una matriz de una fila por 3 columnas, la de c es de 3 filas por una columna. Multiplico matrices y me da esto que está acá. Y al simplificar un poco esto que está acá, fíjense que esto es lo mismo que yo tenga gradiente de f compuesto con c de t multiplicado por c' de t. ¿Por qué? Porque c' de t, por lo que dije, c depende de una sola variable. En conclusión, si yo tengo una función de la siguiente forma, h de t igual a f compuesta con x de t, y de t, z de t, entonces la derivada de h con respecto de t va a ser igual a la derivada parcial de f respecto de x por la derivada parcial de x respecto de t, la derivada parcial de f respecto de y por la derivada parcial de y respecto de t más la derivada parcial de f respecto de z por la derivada parcial de z respecto de t. Que realmente aquí no debería ser parcial, sino derivada total. ¿Por qué total? Porque x depende de una sola variable. ¿Qué otra cosa necesitamos saber? Lo que necesitamos saber es que siempre se deriva respecto a la variable independiente. ¿Ok? Siempre se deriva respecto a la variable independiente. Ahora bien, para uno, como son muchas derivadas, uno
puede, para recordar esto que está acá, uno puede hacer un diagrama de árbol para recordar esta derivada que está acá. Y se hace de la siguiente manera. Fíjense, aquí lo tengo, en la siguiente lámina. Hagamos un diagrama de árbol. Ok. Entonces, lo primero que tengo es a la función que sería h de t, que sabemos que es f de x de t, y de t, z de t. Como f tiene tres componentes de tres variables, en este caso, de ahí van a salir tres flechas. Es decir, una por x de t, otra por y de t y otra por z de t. Pero además, cada flecha va a representar uno, derivada parcial de f respecto de x, derivada parcial de f respecto de y derivada parcial de f respecto de z. Como x de t depende de una sola variable, de aquí se desprende una sola flecha. De aquí se desprende una sola flecha. De aquí se desprende una sola flecha. Como dijimos, aquí sería derivada de x respecto de t. Aquí sería derivada de y respecto de t y derivada de z respecto de t. Cuando yo quiero calcular entonces la derivada de h respecto a la variable independiente que es t, me quedaría que la derivada parcial de h respecto de t va a ser igual, vean, parcial de f respecto de x multiplicado por parcial de x respecto de t. Paso a la otra línea de flechas. Eso significa que debo sumar más derivada parcial de f respecto de y por la derivada parcial de y respecto de t. Más, ¿por qué más? Porque voy a pasar a la siguiente conjunto de flechas. Sería más derivada parcial de f respecto de z por la derivada parcial de z respecto de t. Esta es una manera, una técnica para uno recordar cómo sería, cómo sería la derivada parcial de h respecto de t, que en nuestro caso sería derivada total, pues. ¿Por qué derivada total? Porque h depende de una sola variable, pero en general lo estoy colocando de esta manera. Otra observación, antes de hacer otra observación, ¿hay alguna pregunta? Preguntas. Por ahora no, profe. ¿Perdón? Por los momentos no, todo claro. Ok, perfecto. Perfecto. Díganme. X de T es la primera componente de F. La primera componente de F. ¿Ah? Las funciones están compuestas por variables independientes y variables dependientes. En nuestro caso, aquí hay tres variables dependientes, que son X, Y y Z. Pero hay una sola variable independiente, que es T. ¿Ok? ¿Estamos claros? Y como dije, siempre se deriva respecto a la variable independiente. Nuestra variable es T. Por lo tanto, cuando me pidan la derivada, van a pedir la derivada respecto a T, porque T es la variable independiente. Ok, sigamos pues. Ya va, un segundo. Ok. Entonces, como dije, pasemos a la siguiente lámina. Observación número 2. Si yo tengo una función que va de R3 en R y tengo otra que va de R3 en R3, es decir, F va de R3 en R y G va de R3 en R3. Y me dicen que G es de la forma U de X barra, B de X barra, omega de X barra, donde X barra
por supuesto que es una terna, X, Y, Z. Si yo compongo F con G, me quedaría que F compuesta con G evaluado en X barra va a ser F de U de X barra de B compuesta pues con B de X barra omega de X barra. ¿Ok? Esto sería para nuestro caso lo que me están pidiendo. Ahora, ¿qué pasa? Si yo quiero entonces, la derivada de la función compuesta f con g, ya nosotros lo definimos. Haciendo uso de la regla de la cadena, me quedaría que la derivada de f compuesta con g va a ser igual a que la derivada de f compuesta con g multiplicado por la derivada de g. Ahora bien, tengo que estar claro, la derivada de f compuesta con g, vean que f es una función que va de R3 en R. Eso significa que su derivada es una matriz de una fila por 3 columnas. G es una función que va de R3 en R3. Entonces, su derivada va a ser una matriz de 3 filas por 3 columnas. Eso tengo que tenerlo claro cuando yo vaya a calcular cada una de esas derivadas. Y las calculo. ¿Cómo las calculo? Bueno, porque ya tengo idea de cómo son las matrices. Esta sería la derivada de f, que dije, una matriz de una fila por 3 columnas. Derivada de g, que es una matriz de 3 por 3. Y ya sabemos de dónde sale. ¿Qué hago ahora? Voy a sustituir. ¿En dónde? En la derivada de h, haciendo uso de la regla de la cadena. Es decir, que yo debo entonces sustituir aquí por esto y sustituir aquí por esto. Y me quedaría lo siguiente. Me quedaría derivada de f por derivada de h, que ahora debo calcular quién es la derivada de f respecto de u. La derivada de f respecto de u, que aquí yo, perdón, la derivada de f con respecto a u. Yo tengo que ver quién es la derivada de h respecto de x. Yo tengo que ver quién es la derivada de h respecto de y. Y tengo que ver cuál es la derivada parcial de h respecto de z. Pero eso lo obtengo cuando multiplico estas dos matrices. Esta fila por esta columna. ¿Sí? Esta fila por esta otra columna. Esta fila por esta otra columna. Como esta es una matriz de una fila por 3 y esta es una de 3 por 3, la derivada de h debe darme una matriz de una fila por 3 columnas. Esto lo obtengo como multiplicando matrices. Ahora, si uno tiene capacidad para aprenderse eso, uno se lo aprende. Pero yo sugiero que más bien aprendamos a hacer uso de el diagrama de árbol. Con eso matamos todo. Y aquí viene cómo se hace para esta función que tengo en especial. Fíjense, lo primero que hago es colocar quién es f compuesta con g. Eso que está ahí es f compuesta con g. F compuesta con g tiene 1, 2, 3 componentes. Por lo tanto, de aquí van a generarse 3 filas, perdón, 3 flechas. Y por cada flecha va a representarse entonces derivada parcial de f respecto de u, derivada parcial de f respecto de b y derivada parcial de f respecto de omega. Que es lo que se genera por tener 3 componentes. Ahora, esas 3 componentes me llevan ¿a dónde? A u de x, y, z, b de x, y, z y omega de x, y, z. Yo aquí coloqué una sola flecha, pero puse que esto representaba la derivada de u. Pero si ustedes quieren, ustedes pueden generar de aquí 3 flechas. Una para x, una para y una para z. Para poder generar lo que es la derivada de u. Lo mismo que hago con b y lo mismo que hago con omega. Pero como dije, coloqué una sola flecha. ¿Por qué coloqué una sola flecha? Porque ya no lo voy a llamar parcial, sino que aquí esto va a representar derivada de u de x, y, z, derivada de b de x, y, z y derivada de omega de x, y, z.
¿Qué hago ahora? Voy a ver entonces qué representa la derivada parcial de h respecto a la primera variable, que es x. Después, de h respecto de y, que es la segunda variable, y derivada de h respecto de z. Y eso lo saco ¿cómo? Multiplicando parcial de f respecto de u multiplicado. Si aquí hay tres componentes, vean, aquí van a haber tres. Una con respecto de x, un respecto de x, un respecto de y un respecto de z. Entonces sería parcial de f respecto de u por la derivada de u respecto de x. Como voy a pasar a otra flecha, sería más parcial de f respecto de b por la derivada parcial de b respecto de x. Como voy a pasar a otra flecha, sumo derivada parcial de f respecto de omega multiplicado por la derivada parcial de omega respecto de x. Esto me daría la derivada de h respecto de x. Después hago exactamente lo mismo para la derivada parcial de h respecto de y, que sería parcial de f respecto de u multiplicada por la derivada de u respecto de y. Lo mismo con esta y lo mismo con esta. Y se genera esto que está acá. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. No, profe. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Ejemplo. Me dan la función, antes de hacer el ejemplo, quería corregir esto que estaba mal, se me movió y no sé por qué. Estaba. El ejemplo, me dicen, sea la función h de xy igual a f compuesta con u compuesta con b, es decir, f de u de xy, b de xy, donde f de v es u cuadrado más b cuadrado entre u cuadrado menos b cuadrado. Y me dicen quién es u y me dicen quién es b. ¿Ok? Me piden que calcule la derivada, es decir, la matriz. Ahora observen, fíjense que u y b son funciones que van de R2 en R. F es una función que va de R2 en R. ¿Sí? Eso significa que tanto la derivada de f compuesta con g o con u y b es una matriz de una fila por dos columnas, y la derivada, en este caso, de G, tengo que llamar G, que va a ser U de XY, B de XY, va a ser una matriz también en este caso, de 2 por 2. ¿Por qué 2? Porque esta función G que voy a definir va a ser una función que va a ir de R2 en R2. Lo hago pues para poder generar la derivada. Pues. Entonces lo primero que hago es definir quién es G y quién es H. Para nuestro caso, G la voy a definir como U de XY y B de XY. G es una función que va a ir de R2 en R2. H, que es en este caso F compuesta con G, que no es más que F de U de B, U de XY, B de XY. La derivada de H va a ser igual a la derivada de f compuesta con g multiplicado por la derivada de g. En este caso, acuérdense que estos son matrices. Esta es una matriz de una fila por dos columnas y esta es una matriz de dos filas por dos columnas. Multiplico matrices y ya genero quién es h de x, quién es h de y. Es decir, h derivada parcial de h respecto de x, quién es derivada parcial de h respecto de y. ¿Qué hago para yo calcular ahora? Debo entonces calcular, fíjense aquí, parcial de f respecto de u, parcial de u respecto de x, parcial de f respecto de b, parcial de u de b respecto de x, y de nuevo aquí sería, lo nuevo sería parcial de u respecto de y parcial de b respecto de y.
lo hago, veo. Es decir, voy a calcular primero parcial de h respecto de x, que es sustituyendo lo que vale cada uno de estos. Cuando yo calculo cuál es la derivada parcial de f respecto de u, siendo f u cuadrado más b cuadrado entre u cuadrado menos b cuadrado, tengo que derivar como un cociente, que sería esto que está acá, multiplicado por lo g sin derivar, más, aquí sería la derivada parcial, me equivoqué, no, vamos a ver, aquí lo me equivoqué, medio aquí atrás, aquí, vean, derivada parcial de f respecto de u fue lo primero, derivada parcial de u respecto de x, ya sabemos que es cada cosa, por eso nos lo dan, vean, f es de esta forma, u es de esta forma, y b es de esta forma. Derivo esto con respecto de u y derivo esto con respecto de b. Derivo esto con respecto de x y derivo esto con respecto de y. Derivo esto con respecto de x y derivo con respecto de y. Y sustituyo. ¿Dónde? En la fórmula que obtuve anteriormente. Es decir, aquí, en esta. Ya me pasé. Me pasé. Aquí, vean, sustituyo aquí cada cosa. Pero lo hago por separado, pues. Al hacerlo por separado, me da esto que está acá. Sumo, resto, multiplico y obtengo que la derivada parcial de h respecto de x es esto, la derivada parcial de h respecto de y es esto. Si yo quiero la derivada, lo que hago es sustituir en la matriz, pues. Sustituyo esto y me queda que esta es la primera componente de la matriz y esta es la segunda componente de la matriz. O sea, primera fila, primera columna, primera fila, segunda columna. Pero, como dije, lo que hice fue hacer uso de la definición o de lo que me dice la regla de la cadena. Otro ejemplo, si no hay preguntas. Por supuesto, esto lo vamos a aprender a medida que hagamos ejercicio. Mientras más ejercicio hagamos, más ducho nos ponemos en el uso de la regla de la cadena. Si no hay preguntas, paso al siguiente ejemplo. Dígame. Claro, yo te lo estoy diciendo aquí. Yo lo que hice fue aquí solamente calcular la derivada parcial respecto de x respecto de y, pero esto que está acá y esto que está acá, todo debe estar en función de una sola variable. Es decir, en función de dos variables que serían x y y. Porque yo sé quién es u, yo sé quién es b. Yo no lo hice porque es un trabajo laborioso. Y luego, acuérdense que me están pidiendo, el problema no termina ahí, yo lo dejé hasta ahí, pero acuérdense que el problema están pidiendo derivada de h, es decir, me están pidiendo la matriz. Entonces, sustituyo en la fórmula. ¿Cuál fórmula? La que tengo aquí, la que deduje. Esta, la que sigue después de esto. Aquí, sustituyo aquí. Pero después de haber reemplazado lo que es u y lo que es b en función de x y de y. ¿Estamos claros? Ok. Si no hay preguntas, pasemos a la otra. ¿Hay alguna pregunta? Las demás personas que no dicen nada. Creo que no hay más preguntas. No, profe, No, por profe, ahora. no hay pregunta. No, profe. Sigo, pues. Sigo. Ok, veamos entonces este ejemplo. Ejemplo, me dan la función h de xy, de xy y me dicen que ella es igual a f de x, u de xy, donde u de xy es x cuadrado por y. Calcular la derivada parcial de h respecto de x y calcular la derivada parcial de h respecto de y. ¿Qué voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es definir, ya tengo definida quién es u de xy, pero no tengo definida la otra. Entonces, lo primero que voy a hacer es definir quién es u de xy, que ya me lo dan,
y otra función que la voy a llamar b de x. En este caso lo hago en la siguiente lámina. Me quedaría lo siguiente. Vean aquí. Yo digo que si esto es f, ahora voy a llamar x, lo voy a llamar b de x, y esto por supuesto es lo mismo, u de x. Donde b de x, estoy diciendo que es x, y u de xy es x cuadrado por y. Y ahora utilizo la fórmula. Es decir, busco la derivada parcial de h respecto de x, busco la derivada parcial de h respecto de y sustituyo. Acuérdense que la derivada parcial de h respecto de x va a ser igual a ¿qué? La derivada parcial de f respecto de b multiplicado por la derivada parcial de b respecto de x más derivada parcial de f respecto de u por la derivada parcial de u respecto de x. Sustituyo y me da esto. Busco ahora la derivada parcial de h respecto de y, que sería derivada parcial de f respecto de b por la derivada parcial de b respecto de y más derivada parcial de f respecto de u por la derivada parcial de u respecto de y. Pero como b depende de una sola variable, la derivada parcial de b respecto de y es 0. Por lo tanto, me queda que la derivada parcial de h respecto de y va a ser parcial de f respecto de u por x cuadrado. Y lo dejamos hasta ahí, porque no nos dan más información. No nos dieron ningún tipo de información, solamente me dijeron que era de esa forma. Más nada. ¿Alguna pregunta? Ninguna, por los momentos. Ok, perfecto. Pasemos al siguiente ejemplo. Vean este otro ejemplo. Me dan una función f de x y igual a coseno de y más x cuadrado e a la x por y. Y g de v es de esta forma. A, me dicen, dar una fórmula para f compuesta con g. Y b, calcular la derivada de la composición usando la regla de la cadena. Primero, ¿qué voy a hacer? Buscar la fórmula. ¿Y por qué me dicen que use la regla de la cadena? Porque yo puedo escribir todo esto que está acá en función de dos variables y ya. ¿Okay? Y podría usar otra cosa. Pues. Entonces busco primero f compuesta con g. F compuesta con g, eso significa que donde esté la primera componente, voy a sustituir la primera componente de g. Y donde esté la segunda componente, voy a sustituir por la segunda componente de g. Vean entonces qué me queda. Cuando sustituyo, vamos un momentico hacia atrás para acordarnos por qué puse yo eso. ¿Estoy? No. Aquí vean que g, f es coseno de y más x cuadrado. ¿Qué significa eso? Que cuando yo componga f con g, esta componente que está acá de g, la voy a meter donde esté la primera componente de f. Entonces, y donde esté la segunda componente de gf, que es y, voy a sustituir por esto que está acá. Por eso es que aquí me quedaría lo que puse. Es decir, que me queda, aquí vean, me queda coseno de u menos seno de b más e a la 2u cuadrado. Un coma, e elevado a la e de u cuadrado más u menos seno de b. Que lo que hice, como dije, es que donde está la primera componente de f, sustituyo la primera componente de g. Y donde está la segunda componente de f, sustituyo la segunda componente de g. Y esto sería la función compuesta. Ahora me dicen que utilice la regla de la cadena para calcular la derivada de f compuesta con g evaluada en el punto 0, 0. Aplicando la regla de la cadena, la derivada de la composición va a ser derivada de f compuesta con g en el punto 0, 0 multiplicado por la derivada de g
en el punto 0, 0. Aquí viene el asunto. Como g es una función que va de R2 en R2, entonces la derivada de la función g es una matriz de 2 por 2, que sería derivada de la primera componente con respecto de u, derivada de la primera componente con respecto de b, derivada de la segunda componente respecto de u, derivada de la segunda componente con respecto de b. Y todo eso evaluado en el punto 0, 0. Calculo las derivadas, evalúo y me queda esta matriz que está acá. Para calcular la derivada de f compuesta con g en 0, 0, tengo que ver quién es g de 0, 0. Vean, si nos vamos hacia atrás, un momentico, g evaluado en 0, 0, g evaluado en 0, 0, me da 1, 0. Porque aquí sería 0, y aquí sería 0. Es decir, que g evaluado en 0, 0 representa el 1, 0. Entonces me quedaría que tengo que calcular la derivada de f compuesta con g en 0, 0, es calcular la derivada de f evaluada en el punto 1, 0. ¿Ok? Es decir, que lo hago en la siguiente lámina. La derivada de f en el 1, 0 sería derivada de f de la primera componente de f con respecto de x en la primera fila, derivada de la primera componente con respecto de y, derivada de la segunda componente con respecto de x, derivada de la segunda componente con respecto de y, evaluada en el punto 1, 0. Calculo estas derivadas, sustituyo y evalúo. ¿Y qué hago ahora? Sustituyo, multiplico matrices, y esto que está acá representa la derivada de f compuesta con g, evaluada en el punto 0, 0. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Por ahora no hay preguntas. Ok, sigamos. Pero vamos a definir ahora lo que es o qué representa la derivada direccional. Hablemos entonces de derivadas direccionales. Para poder definir las derivadas direccionales tenemos que definir entonces lo que es una recta. Es decir, si yo voy a tomar un punto en R3 y dos puntos, o en este caso un vector en R3, que lo llamé X, y otro vector B, que lo llamé R3, B. Y voy a cogenerar entonces una recta L que pasa por el punto X en la dirección del vector B. Entonces tengo un punto y un vector, que viene dado como esa recta en el espacio viene dada por esto que está acá. Son los puntos en R3, tales que esos puntos son de qué forma? X más t por b con t, un número real. Vean que b no es más que el vector director de la recta. En pocas palabras, estoy diciendo que L de t no es más que x barra más t por b. X es el punto por donde pasa, b es la dirección, el vector director. Ok, ¿qué voy a hacer ahora? Si yo tengo una función f que va de R3 en R y la compongo con respecto a la recta, me va a quedar esto que está acá. En pocas palabras, ¿qué estoy haciendo? Cuando yo compongo la función f con la recta que construí, me estoy restringiendo exclusivamente a la recta. Es decir, que voy a tomar solamente puntos de la recta. Es decir, que cuando yo compongo f con la recta, debo ver que me va a generar una curva que va a estar montada en la superficie. Veámoslo gráficamente para que me entiendan lo que estoy haciendo. Aquí tengo una superficie cualquiera, es el vector B, y genero la recta, esta recta, la que está en negro, esta que está acá. Cuando yo restringo la función f a la recta, lo que estoy es calculando eje, me estoy montando sobre esta curva que está acá, porque es la intersección de la superficie con los puntos
que me genera la recta. Y agarro los puntos de acá y veo que me genera eso sobre la superficie, que se ve lo que está en morado. Ahora bien, yo para definir entonces lo que se llama derivada direccional, es decir, derivada en esta dirección, la voy a definir de la siguiente manera. Si f es una función que va, si f es una función que va de R3 en R, la derivada direccional de f en el punto x barra según el vector unitario b se define como, y la escribimos así, derivada respecto de t de f compuesta con la recta en el punto t igual 0, va a ser igual a ¿qué? Al límite cuando t tiende a 0 de f de x barra menos t por b menos x barra entre 3. Vean que esto que está acá es f compuesta con l. Si este límite existe, entonces podemos decir que eso representa la derivada en la dirección de esta recta que está acá. Y aquí tenemos un teoremita que nos va a facilitar el cálculo de las derivadas direccionales. Si yo tengo una función f que va de R3 en R y ella es diferenciable, entonces todas las derivadas direccionales existen, pero necesito saber si ella es diferenciable. Y si ella es diferenciable, entonces existen todas las derivadas en todas las direcciones. Y no solamente eso, que la derivada direccional en x barra en la dirección de un vector b unitario va a venir dada como en la derivada de la función f en el punto x barra en la dirección del vector b va a ser igual a ¿qué? Al gradiente de la función evaluada en el punto x barra multiplicado por el vector unitario. Pero eso que está ahí lo puedo usar siempre y cuando yo sepa que la función es diferenciable. Si la función es diferenciable, yo puedo hacer uso de ella. Pero si yo no sé que ella es diferenciable, debo usar mi definición. O en última instancia, probar que ella es diferenciable. ¿Ok? Pero si yo no lo sé y no quiero probar que ella es diferenciable, utilizo mi definición. Pero si yo sé que ella es diferenciable, utilizo que la derivada en una dirección de un vector b unitario va a ser igual al gradiente de la función en ese punto multiplicado por el vector unitario. Vamos a ver un ejemplo. Ejemplo. Me dicen, hallar la derivada direccional de f de x y z igual a e a la x por coseno de y z en el punto 0, 0, 0 en la dirección del vector b que es igual al 2, 1, 2. Entonces, en esta dirección debo calcular la derivada direccional de esta función en este punto. Entonces, acuérdense que para yo calcular la derivada direccional en dirección a un vector, ese vector debe ser unitario. Entonces, lo primero que voy a hacer es verificar si este vector que me están dando es unitario. Y efectivamente, no lo es. Porque ¿cómo sabemos si un vector es unitario? Si le calculamos su norma, y la norma para que él sea unitario me debe dar 1. Y aquí fácil. La norma de este vector va a ser 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Que sería 4 más 4, 16 más 1, 17. ¿Sí? 17. ¿Aló? No, ¿Cuándo? Ya va, eso no da 9. Ah, 9. Porque sería 2 al cuadrado, que es 4, más 1 al cuadrado, que es 1. Eso me da 5, y más 4, más 2 al cuadrado, que es 4, eso me da 9. Raíz de 9 es 3. Ese vector no es unitario. Entonces, ¿qué debemos hacer? Construir a partir de este vector que no es unitario, uno que sí lo sea. ¿Y cómo podemos hacer eso? Construimos un vector que sería este, pero dividido
entre la norma de ese vector. Es decir, llamo un vector U que va a ser igual a B entre la norma de B. Ese vector U ahora sí es unitario. Y es lo que hago. Pues. Ok, sigo. Entonces aquí vengo. El vector gradiente de F es, y digo, es ese que está ahí. Ahora, ¿por qué yo voy a irme por este camino? ¿Por qué? Bueno, porque la función que tengo es muy sencilla. Aquí, esta es una función que no tiene ningún tipo de restricción. Fíjense, esta función es continua, esta es continua. No solamente eso, sino que son diferenciables. Yo no lo probé, pero es fácil justificarlo. Pues, que esta función es diferenciable en ese punto. ¿Y por qué cómo puedo yo demostrar que esa función es diferenciable? Bueno, agarro, calculo sus derivadas parciales con respecto a X, con respecto a Y, con respecto a Z, y me doy cuenta que las derivadas son funciones continuas. Y como las derivadas parciales son funciones continuas, existe un teorema que dice, si una función tiene derivadas parciales continuas, entonces, en todo punto de su dominio, entonces ella es diferenciable en todo su dominio. Y esta función cumple con eso que está ahí. Yo no lo escribí, pero sí lo estoy diciendo. ¿Qué significa eso? Que el hecho de que yo no lo haya escrito no significa que ustedes no lo deban escribir. Es decir, si a ustedes les aparece una pregunta como esta en el examen, ustedes deben justificar que si quieren aplicar lo de diferenciabilidad, deben de probar, justificar que ella es diferenciable. Ya lo dije, busco las derivadas parciales, veo que las derivadas parciales son continuas en todo su dominio, por lo tanto, esa función es diferenciable. Y si es diferenciable en todo su dominio, en particular en el 0, 0, 0. Ok, por eso entonces que voy a agarrar y voy a calcular entonces el vector gradiente, lo evalúo en el 0, 0 y multiplico el gradiente por un vector unitario. Pero para yo encontrar el vector unitario, ¿qué debo hacer? Voy a agarrar el vector que me dan y lo divido entre la norma y ahora tengo que este vector sí es unitario. Entonces la derivada direccional de f en el punto 0, 0 va a ser igual al gradiente en el punto 0, 0 multiplicado por el vector unitario. Multiplico y me da este valor. Esto significa que la derivada, esto se lee así, derivada direccional de f en la dirección del vector u evaluada en el punto 0, 0 es igual a 2 tercios. Sencillo. Si yo no sé o no puedo justificar que la función es diferenciable, entonces debo usar la definición. Y si no quiero usar la definición, tendría que probar que esa función es diferenciable. ¿Ok? Por lo menos en el punto donde se está pidiendo la derivada direccional. Propiedades de la derivada direccional. Perdón, propiedades del gradiente. Dígame. Aquí cuando expresamos el resultado de la derivada direccional no me quedó claro si ese numerito que nos queda allí es un escalar o tiene una dirección. No, porque es que la derivada es un escalar, un número. Ok. Entonces, si no me hubiera dado una sola componente, tipo 001, sino que me hubiera dado 011, lo que resulta allí yo lo sumo. No entendí tu pregunta. O sea, sí, yo sí entendí, olvídelo, profe. No, sí, pero yo quiero saber lo que tú estás diciendo. Fíjate, ¿qué es la derivada direccional? Aquí tengo este dibujito. Es la derivada en esta dirección de esta recta. Por lo tanto, ¿qué representa la derivada direccional en el punto P, por ejemplo? Es la pendiente de una recta tangente en este punto a esta curva. ¿Ok? Es decir, que la derivada direccional, las derivadas parciales son, la derivada parcial con respecto de X y la derivada parcial con respecto de Y son
casos particulares de una derivada direccional. Y es lo que voy a decir aquí en estas más adelante. Veamos primero las propiedades del gradiente. Las propiedades del gradiente son las siguientes. Propiedades del gradiente. Aquí. Sea f una función diferencial en el punto x, y, z, y sea u coseno de tita i más seno de tita j, un vector unitario. Si el gradiente de la función es 0, entonces la derivada en la dirección del vector u también es 0. 2. Me dice, f crece más rápidamente en la dirección del vector gradiente. Y el máximo valor de la derivada en esa dirección me lo va a dar la norma, el valor absoluto del gradiente en ese punto. Si f crece más rápidamente en la dirección del vector gradiente, f decrece más rápidamente en la dirección del vector menos gradiente. O sea, si yo multiplico aquí por menos, me va a dar, en vez de darme la dirección de máximo crecimiento, sino donde decrece. Lo escribo en la siguiente lámina. F decrece más rápidamente en la dirección del vector menos gradiente. ¿Okay? Y su valor, en el caso el valor mínimo de la derivada direccional en la dirección del vector u, me lo va a dar menos el valor absoluto del gradiente. 4. Si f es diferencial en el punto x0, y0, z0, y el gradiente de f es distinto de 0, entonces el gradiente es normal a la curva de nivel que pasa por el punto x0, y0, z0. Acuérdense que representa la curva de nivel. La curva de nivel es la proyección de la intersección de la superficie con un plano z igual c. Repito, la curva de nivel es la proyección sobre el plano XY de la intersección de la superficie con un plano z igual c. Si yo proyecto, entonces el gradiente debe ser un vector normal a esa curva de nivel. Es decir, que es un vector perpendicular al vector tangente en ese punto. ¿Estamos claros? Sí, profesor, está claro. Bueno, vamos a ver un ejemplo donde utilizamos estas propiedades que estoy diciendo yo acá. Vean, ejemplo. La temperatura en grados Celsius sobre la superficie de una placa metálica viene dada por T de XY igual a 20 menos 4x cuadrado menos y cuadrado, midiéndose X e Y en centímetros. Desde el punto 2 menos 3, ¿en qué dirección crece la temperatura más rápidamente? ¿A qué razón se produce este crecimiento? Ya dijimos que en este caso la temperatura va a crecer más rápidamente en la dirección del vector gradiente. ¿Ok? Del vector gradiente. Entonces, y el máximo, el valor, la razón, el valor, me lo va a dar el valor absoluto del gradiente en ese punto. Entonces lo que debo hacer es calcular a esta función que está acá, pues el gradiente. ¿Y cómo calculamos el gradiente? El gradiente no es más que es un vector o una matriz de, en este caso como t va de R2 en R, es una matriz que tiene una fila por dos columnas. Es decir, derivada de t respecto de x, derivada de t respecto de y. Y lo evalúo,
Y lo evalúo en el punto 2 menos 3. Y es lo que voy a hacer. Lo hago. Pues. Calculo el gradiente. Lo evalúo. Y me queda que es menos 16i más 6j. Para yo saber cuál es la razón de cambio de ese crecimiento, me lo va a dar el valor absoluto del gradiente en ese punto. Y me da este valor que está acá. Aquí yo digo una cosa muy importante. ¿Verdad? Dice, a pesar de que el gradiente apunta en la dirección de más rápido crecimiento de la temperatura, no necesariamente apunta hacia el lugar más caliente de la placa. ¿Qué quiero decir yo con eso? Que de repente en este punto tiene este valor, pero yo me muevo un poquitico más hacia la derecha o hacia la izquierda y va a tener otro valor que podría ser, en vez de ser de mayor crecimiento, puede ser de menor crecimiento. Entonces, eso aquí es, esos valores son puntuales, ¿ok? Puntuales. En otras palabras, ¿qué es lo que me está diciendo? Que el gradiente proporciona una solución local al problema, puntual, pues, al problema de crecimiento, ¿ok? O en este caso de crecimiento de la temperatura en el punto 2 menos 3. Como dije, si me muevo un poquitico más allá o un poquitico más acá, puede cambiar la temperatura. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? En resumen, ¿qué vimos hoy? Y vamos a hablar, antes de terminar el resumen, lo que dije. La derivada parcial con respecto de x es una derivada direccional. En este caso, es una derivada en dirección a el eje x. La derivada parcial con respecto de y es una derivada en dirección al eje y. Por lo tanto, las derivadas parciales son casos particulares de las derivadas direccionales. Algunos libros o algunos profesores definen primero lo que es derivada direccional y luego definen lo que son las derivadas parciales. Y es lógico, pues. Primero dan la definición, la derivada en cualquier dirección, y después se limitan a definir la derivada en la dirección a los ejes coordenados. Yo lo hice al revés, pues. Primero definí lo que son derivadas parciales y luego defino derivadas direccionales. Pero diciéndoles que las derivadas parciales con respecto a cada una de las variables o con respecto a los ejes coordenados son casos particulares de las derivadas direccionales. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Los escucho. Con respecto a la clase, ¿no? O sea, la regla de la cadena tengo que practicar un poquito porque está un poco complicado, pero del resto, dudas así de teoría, no. Realmente. Tienen que practicar, es la única forma. Ok, fíjense una cosa. Yo necesito saber cómo van los ejercicios de la guía. ¿Hay alguna duda? Los que tengan duda, por favor, este es el momento. Ajá, Viviana, dime. Y Maricielo. Primero una y después la otra. Díganme. ¿Cuál es su duda? Profe, con respecto a los ejercicios que le preguntamos yo y una compañera de clase en el chat de WhatsApp, que usted mencionó que hoy iba a resolver. ¿Cuál era tu duda? Era sobre el capítulo 2, el ejercicio 3.4. Ajá. Capítulo 2, 3.4. Sí, capítulo 2, 3.4. Dame un segundo.